desde el año 2019. Entonces ha sido un proceso que recién ha comenzado y que se ha venido acelerando por motivo de la pandemia. Esta situación ha generado la rapidez en muchos aspectos, en muchos servicios, y en muchas partes en la interacción específicamente entre el sector público y el sector privado. Ha sido un proceso que no solamente ha involucrado a nuestro país, sino, como se saben, este ha sido un cambio brutal a nivel mundial. Entonces, es por eso la importancia de este tema a tratar en esta oportunidad. Yo quisiera empezar con unas estadísticas que creo que pueden darle razón de la importancia de este tema en la actualidad. Si me dejan, aquí está. Por ejemplo, en el caso de España hubo un estudio de una empresa llamada Gartner, que es una empresa grande en temas de investigaciones allá. Aquí se determinó que casi el 63% de las reuniones, antes de la pandemia, digamos, o antes del 2021 eran presenciales. Actualmente y luego del 2021, esta cifra se ha reducido a casi 33%, es decir, ha pasado a ser lo contrario. Ahora la mayoría son reuniones no presenciales y la excepción o la minoría son las reuniones presenciales, ¿no? Desde ahí la importancia de la utilización de medios tecnológicos que nos permitan comunicarnos con las personas, por ejemplo, la relación que hay entre la empresa y el accionista, los órganos societarios y los accionistas, entre otros. Aquí en Perú, lo que ha existido, si bien no hay una estadística de ese tipo, lo que existe es el índice de madurez digital, DMI, que lo que trata de medir es qué tan, qué tanto se viene utilizando la innovación tecnológica en las empresas y qué tanto se viene utilizando para el tema de simplificación de procesos. Entonces, lo que se indica en este índice es que más del 71% de las organizaciones en nuestro país están encaminados en su proceso de transformación digital, que es un número bastante importante, ¿no? Porque nos permite analizar que el tema de la tecnología viene siendo analizado y se está incluyendo como parte de la mayoría de organizaciones que se vienen constituyendo en nuestro país. A ver, un segundito. Ahora bien, ¿qué es transformación digital, que es el centro de nuestro tema? Es un proceso continuo, disruptivo, porque, digamos, a pesar de altas y bajas, continúa, es estratégico, porque digamos que forma parte de los objetivos primordiales, tanto en el sector público y en el sector privado, e involucra también un cambio cultural, porque normalmente la costumbre ha sido en nuestro país y en general años anteriores, que por ejemplo trámites se realicen de manera presencial, que no sé, las comunicaciones y las reuniones entre, inclusive el trabajo mismo, ¿no? Se realice de manera presencial. Esto definitivamente con la pandemia y con el cambio generacional que venimos pasando, eh, ha variado totalmente y entonces involucra el tema de la transformación digital un cambio muy importante que tiene que ver con un cambio cultural de cómo utilizamos los servicios, de cómo nos comunicamos y también en específico sobre este tema, cómo va a ser la comunicación entre los órganos societarios, entre los accionistas, socios, cómo va a ser entregada la información también que ellos nos piden. Entonces, todo eso también involucra una transformación digital y es importante tener conciencia de ello, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que se establece en el Sistema Nacional de Transformación Digital? Básicamente, fomentar e impulsar la transformación en las entidades públicas, en las empresas y en la sociedad en general. También impulsar la innovación digital. Se buscan programas, procedimientos, mecanismos tecnológicos que nos permitan de alguna manera comunicarnos rápidamente, de manera accesible, fácil, económica, y que estas pautas puedan ser implantadas en empresas, sociedades, en el trabajo mismo, entre otros. Se busca promover la economía digital, es decir, buscar algún tipo de tecnología que nos solucione de manera económica algunos problemas de comunicación o de trabajo, entre otros, ¿no? También es importante
mencionar que una de las finalidades muy relevantes del tema de la transformación digital es fortalecer el acceso y la inclusión de las tecnologías en general, no solamente para un sector, sino para toda la población, incluyendo personas mayores, niños, adultos, entre otros, ¿no? Y sobre todo, no solamente este acceso, sino también buscar mecanismos de protección de datos personales, porque aun cuando tengamos mecanismos tecnológicos, las empresas y las personas que lo utilizan tienen que saber que la información que generalmente o que puede comunicarse a través de estos medios tiene que ser protegida, ¿no? Para evitar daños a a la intimidad, violación a la intimidad, entre otros. Ahora bien, hablemos de los cambios normativos que se han generado en torno al tema de la transformación digital. Desde el ámbito europeo, la Unión Europea, específicamente en el tema de sociedades, podemos ver que se emitió la Directiva 2019-1151 del 20 de junio del 2019. ¿Qué es lo que se establecía básicamente esta directiva que era aplicable a todos los países de la Europea, Unión Europea y se ha ido, digamos, de alguna manera implementando con normativa específica de cada país? Es que se permite el acceso, perdón, que se permita la creación de sociedades y sucursales telemáticamente, es decir, sociedades que se creen de manera digital sin la necesidad de acercarse o apersonarse físicamente ante el notario, ante el registro o ante cualquier entidad para poder llevar a cabo la constitución. O sea, una constitución de sociedades totalmente digital. Otro punto importante de esta directiva es facilitar la información exhaustiva y accesible de las sociedades. Es decir, no bastaría con que tú crees una sociedad de manera digital. También es necesario que toda la documentación, que todos los servicios o que la mayoría de servicios involucrados para la sociedad y para su desenvolvimiento en el mercado pueda ser accesible eh, de una manera o brindada de una manera digital, ¿no? Que no necesiten las personas tener que ir a solicitar, por ejemplo, una vigencia de poder o una vigencia de sociedad. En verdad ya en la Unión Europea se llama un certificado de existencia. No necesitan trasladarse a algún lugar para poder solicitarlo, sino lo puedan solicitar de manera virtual por correo electrónico, entre otros. Esta directiva que ya tiene algunos años ya ha sido implementada en países como España, Alemania, entre otros, ¿no? Y ya existen todos estos parámetros allá. Aquí un poco más cercano, con un país que, digamos, muy similar al nuestro, es Colombia. Ellos empezaron este proceso de transformación digital un poco más adelantado que nosotros. Ellos lo empezaron también en el 2019. Y todo surgió a partir del documento denominado COMPES, que el 3975, que buscaba de alguna manera establecer una política para la transformación digital y la utilización de la inteligencia artificial en sus procesos y servicios. Este documento fue un diagnóstico de las principales barreras que tenía su país para la adopción de tecnologías, tanto en el sector público como en el sector privado, y también se definieron objetivos estratégicos para reducir estos obstáculos y que se han venido implementando poco a poco en la normativa colombiana. Aquí en el Perú han existido diversos cambios normativos también, y yo quiero mencionarlos un poco para que ustedes tengan este conocimiento. Todo empezó, o todo, digamos, se empezó a desarrollar a partir del decreto de urgencia 005-2020, que fue la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital. Luego de ello vino la Ley de Gobierno Digital, que fue el decreto legislativo 1412, en el cual sí se establece como un marco de gobernanza del gobierno digital para su adecuada gestión, ¿no? Aquí empezó, por ejemplo, el tema de RENIEC, los DNIs electrónicos, el inicio de alguna manera de brindar servicios digitales, entre otros aspectos que fueron importantes en el cambio desde el punto de vista gubernamental para la utilización de la transformación digital. Como tercer punto, salió el decreto Supremo 29-2021, que fue el reglamento a la Ley de Gobierno Digital.
digital, ¿no? Donde se desarrolló un poco más a detalle el gobierno digital y la integración de la integración, no solamente del gobierno digital, sino de esto en la sociedad civil, en el sector privado, la academia en general y los ciudadanos. Ya en el tema específico de la digitalización en sociedades, hubo un cambio relevante en el 2021, que fue la ley 31194. Estuvo enfocada en la modificación del artículo 21A de la Ley General de Sociedades. ¿Qué dice este artículo? Bueno, antes de decir qué dice este artículo, debo hacer una acotación con respecto al tema que estamos tratando. Estamos viendo los cambios de la digitalización en el derecho de sociedades. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué en sociedades? Bueno, las sociedades son las personas jurídicas con pluralidad de socios que en mayor medida son constituidas en nuestro país. Como ustedes podrán ver en este pequeño recuadro, las SAC o las CCA y las SAA ocupan el lugar en sí agrupadas la mayor cantidad de constituciones de personas jurídicas en nuestro país. Por eso ha sido tomada en cuenta para poder acotar el tema de digitalización en este ámbito tipo de personería jurídica. Habiendo dicho esto, pasaremos a analizar cuál fue este cambio relevante en la Ley General de Sociedades en el 2021 y que estuvo involucrado el tema de la digitalización. El artículo 21A estableció el tema de las sesiones no presenciales y el ejercicio de los derechos de voz y de voto no presenciales. Hubo un cambio importante entre lo que indicaba el artículo anterior y lo que indica este artículo, que lo vamos a ver a continuación. Como ustedes pueden ver anteriormente, el tema de las sesiones no presenciales estaba enfocado básicamente en el tema de accionistas y socios, es decir, en Junta General de Accionistas. Actualmente el artículo vigente establece que esta sesión no presencial puede darse en los diversos órganos de la sociedad, es decir, incluiría un directorio, las juntas de accionistas y cualquier otro tipo de reunión en los órganos que estén constituidos dentro de la persona jurídica. Si la persona jurídica, además del directorio, por ejemplo, tuviera un consejo, también podría llevarse a cabo mediante una sesión no presencial. También establece este artículo que pueden darse a través de diversos medios electrónicos o de naturaleza similar. Es decir, debido a que la tecnología es bastante amplia y cambiante, nos da la posibilidad de realizar este tipo de sesiones no presenciales a través de diferentes mecanismos. No los especifica, pero le da la posibilidad al usuario de hacerlo a través de diversos mecanismos. No lo parametra ni lo, digamos, especifica para algunos de los cuales ya tenemos conocimiento. Otro tema importante es que anteriormente se hablaba de que este tipo de sesiones no presenciales debían contar con firma digital o, digamos, entregada el voto por medio postal, ¿no? Actualmente eso también se establece, se indica en el artículo vigente, pero de alguna manera se da un poco más de soltura. Eh, Se establece que el ejercicio del derecho a voto no presencial, pueden verlo aquí el último, se podrá realizar a través de firma digital, medios electrónicos u otros medios de naturaleza similar o por medio de escrito con firma legalizada. Entonces, de alguna manera nos da la posibilidad de que no necesariamente solo sea con firma digital, que en unas cuantas diapositivas más adelante vamos a ver cuáles son los pros y contras del uso de ese mecanismo, ¿no? Antes también se establecía que el acta debía ser, por ejemplo, almacenado mediante un mecanismo llamado microforma digital. Ahora no necesariamente, ¿no? Te especifican que puede ser almacenada y adicionalmente, o sea, te dicen específicamente que podrán estar almacenadas y adicionalmente en medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen básicamente la conservación de esta acta del soporte. O sea, no te parametran a que sea solamente por microforma digital. Adicionalmente a ello, otro cambio relevante es que el artículo vigente establece que esta disposición, es decir, la realización de sesiones no presenciales,
no es aplicable cuando exista alguna prohibición expresa legal o estatuaria. Aquí mencionarles que para el caso de sociedades anónimas cerradas, la norma especifica expresamente que estas están autorizadas per se a realizar sesiones no presenciales. El problema sería para temas de sociedades anónimas o sociedades anónimas cerradas, en donde sí se requiere que esté específico en el estatuto la posibilidad de realizar sesiones no presenciales, de lo contrario no la podrían realizar. Así que ojo con eso para que en caso ustedes tengan algún tipo de empresa de ese tipo, se tengan que hacer las modificaciones de estatuto social correspondiente, ¿no? Em, por otro lado, se especifica que las actas de sesiones no presenciales deben estar firmadas por escrito o también digitalmente. Entonces te da la posibilidad de que no necesariamente terminando la sesión se tenga que firmar físicamente o ir a ubicar la firma, sino también digitalmente, ¿no? Que es algo nuevo y mucho mejor y más eficiente. Ahora bien, ustedes saben que hubo un decreto de urgencia que establecía la posibilidad de que todas las personas jurídicas, no solamente las sociedades, pudieran realizar sesiones no presenciales. Bueno, ese decreto de urgencia se revocó, digamos, de alguna manera, ya no existe ese decreto de urgencia ya no es de aplicación a todas las personas jurídicas, se derogó y por tanto se emitió esa nueva normativa, es decir, se permite, si ustedes ven las disposiciones complementarias de esta norma, se permite que en un régimen de excepción las sociedades pueden realizar sesiones no presenciales a pesar de que su estatuto aún no diga nada o que no hayan hecho la modificación. ¿Por qué? Porque se presume que aún nos encontramos en un régimen de excepción y por tanto nuestro derecho al libre tránsito está de alguna manera o puede estar de alguna manera restringido y por tanto te permiten esto. Pero esta normativa, a pesar de que está en la Ley General de Sociedades, también establece dentro de sus disposiciones complementarias una disposición que indica que podría aplicarse según corresponde a otras personas jurídicas reguladas en el Código Civil, como por ejemplo las fundaciones, las asociaciones o los comités. Entonces, también ojo con eso porque debido a la derogatoria del decreto de urgencia, eh, ya la permisión a realizar sesiones no presenciales en general para todas las personas jurídicas de alguna manera está derogada y ya no se aplica, ¿no? Salvo en el tema de sociedades, que es la norma que les he indicado. Importantísimo con el tema de sesiones no presenciales. Cuando las realicemos, tenemos que garantizar la identificación, la comunicación, la participación y el ejercicio del derecho de voz y voto de los accionistas, así como el correcto desarrollo de la sesión. Ha pasado y pasa muchas veces que a veces utilizamos cualquier mecanismo para poder comunicarnos mediante una sesión no presencial, pero en juntas de accionistas o de otros órganos sociales es importantísimo poder tener en cuenta que el mecanismo que utilicemos debe guardar la información y adicionalmente debe poder manifestar alguna forma de poder garantizar el ejercicio del voto. Por ejemplo, si es un tema de voto secreto, de establecer los mecanismos tecnológicos que le permitan a los accionistas emitir un voto secreto. Por ejemplo, no necesariamente todas las aplicaciones que tenemos lo permiten. También es necesario que se establezca alguna forma de participación previa, se indique yo recomiendo, por ejemplo, que haya un tipo de parámetro establecido que se comunique con anticipación a todos los accionistas de cómo es que se va a llevar a cabo una sesión de no presencial en esta empresa, en esta sociedad, ¿no? Donde se especifique cómo se ingresa, cuándo se ingresa, cuál es el tiempo de espera, cuál es el medio tecnológico a utilizarse, cuál es la clave que van a tener, con qué persona pueden comunicarse si es que tienen algún problema, cómo pueden ejercer su derecho de voto y de participación, porque obviamente dentro de una sociedad y dentro de una junta, a veces se tocan diferentes temas y los accionistas quieren participar para que haya un orden, para que se escuchen todos y sobre todo establecer eh, las condiciones mínimas de tecnología que deben tener cada persona para poder llevar a cabo las sesiones no presenciales según el mecanismo que han elegido. Porque a veces de repente tienen una computadora
o una memoria que no es compatible con el tipo de medio tecnológico que van a utilizar y esta persona no se va a poder comunicar. Entonces, este es un aviso o un preaviso para que después no se vaya a generar la nulidad o una impugnación de las sesiones no presenciales por este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de problemas que he mencionado anteriormente se está dando en vía judicial. No se está dando en vía registral por dos motivos. Existieron una serie de alcances a través de la resolución de Dirección Técnica Registral, la número 13 de 2020, en donde se estableció lo siguiente. Primero, que no iba a ser materia de calificación en las sesiones presenciales de las personas jurídicas las restricciones de los ejercicios de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito o de reunión. Es decir, si una junta se realizaba físicamente o se realiza físicamente durante el estado de emergencia en que nos encontremos, el registrador no va a observar el hecho de que sea realizado física o virtualmente. Simplemente lo debes dejar de constancia de ese tema, pero él no va a entrar a más profundidad de eso, de lo que tú le estás diciendo, porque no le compete según este alcance de calificación que se emitió. Tampoco le compete a las instancias registrales la verificación de los medios utilizados para la realización de una sesión de junta de accionistas no presencial. Es decir, tú puedes utilizar el medio que ustedes prefieran. Luego, si es que este medio afecta algún derecho de voto de alguno de los accionistas, esos tendrán sus derechos habilitados para poder ejercer sus acciones judiciales de impugnación o de nulidad ante el Poder Judicial. Entonces, lo que queremos evitar es que se vayan a esa segunda parte y puedan de alguna manera afectar los acuerdos llevados a cabo en esas sesiones, ¿no? No queremos que las invaliden, por eso es importante tomar en cuenta todos estos datos y consejos que les doy, porque de lo contrario, se pueden llevar abajo una junta de una manera muy simple, ¿no? Otro aliado que ha surgido con el tema de la transformación digital y que les dije que iba a tratarlo más adelante era la firma electrónica. Ahora, se dice en este artículo modificado que la firma electrónica o la firma digital específicamente sirve para firmar este tipo de documentos que son sesiones no presenciales. ¿Qué es la firma electrónica? Bueno, la firma electrónica es un concepto general e involucra la firma digital, que es el concepto que se utiliza específicamente en el artículo. La firma electrónica es cualquier símbolo basado en medios electrónicos y que se coloca con la intención de vincularse o autenticar algún documento, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, una firma escaneada es una firma electrónica. La firma digital es un tema distinto, porque la firma digital es una firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica. Así lo especifica la norma y también involucra una serie de claves. Este tipo de firma digital, además de estar, digamos, encriptada, tiene dos claves, una clave pública para que una persona garantice o pueda verificar la autenticidad del documento que ha firmado y una clave privada, la clave que te permite a ti firmar o establecer que tú eres el titular o quien has emitido determinado documento y estás de acuerdo con los términos de ese documento. Así, lo que indica también la normativa es que la firma digital tiene la misma validez y la misma eficacia jurídica que una firma manuscrita, siempre y cuando esta firma sea digital. No confundir con la firma electrónica, porque esa no tiene la misma validez y eficacia que una firma manuscrita. Es solamente, digamos, la estampa o una imagen dando validez a un documento, pero no necesariamente tiene la misma validez que una firma manuscrita. Solo un punto adicional sobre la firma electrónica o la firma digital antes que me olviden, es que importante tener en cuenta que cualquier persona como nosotros que tenga un DNI electrónico puede tener una firma digital solicitando su certificado digital. Por lo tanto, no es un tema diferente o distinto. El problema aquí es que para temas, por ejemplo, societarios, sí es necesario tener una firma digital para las personas que son representantes de las empresas. Es decir, por ejemplo, si yo soy representante del accionista A, que es una empresa, la empresa A, digamos, también representante de la empresa B, yo tendría que tener dos certificados digitales, uno para cada una de las empresas para poder firmar digitalmente y por tanto
tener la validez y eficacia jurídica. Entonces, a veces es muy tedioso tener que sacar 5 o 6 certificados digitales de las empresas a las cuales representas para poder firmar digitalmente. Eso adicionalmente tiene un costo, ¿no? Es un costo anual que tienes que pagar o un costo mensual. Entonces, es por eso que la firma digital y su uso no está eh, muy utilizado en la actualidad. Yo creo que ese debería ser un cambio importante en la normativa, porque bastaría con tener un solo certificado digital que acredite que tú estás firmando ese documento, y el tema de la representación puede ser vista, por ejemplo, con el tema de las vigencias de poder, donde acreditas que tú eres el representante de esa empresa, pero la firma en sí podría darse con un certificado como el otorgado por la RENIEC, ¿no? Así evitaríamos mayores costos y también promoveríamos el uso de esta firma digital, permitiendo que, digamos, se pueda ganar tiempo, se pueda firmar mucho más rápido y de alguna manera contribuir con esa transformación digital de la que tanto hemos hablado. Otro punto importante de la transformación digital, y que fue uno de los puntos que fue desarrollado en la directiva de la Unión Europea hacia la constitución en línea de las sociedades, ¿no? En nuestro caso, como parte de esa transformación y del procedimiento de transformación digital, se creó la sociedad por acción, o sea, las sociedades por acciones cerradas simplificadas, es decir, las SAC. Esta es una sociedad o tipo de sociedad nueva que involucra a accionistas entre 2 y 20 personas. El plazo de inscripción es súper rápido, de 72 horas. La constitución se da vía, digamos, en línea, vía web, por el SIP de SUNAR, el Sistema de Intermediación Digital de SUNAR. Hay una firma en línea que se tiene que realizar y no requiere escritura pública, que digamos de alguna manera es un procedimiento costoso realizado ante un notario. Esta firma es, esta sociedad es 100% digital, es decir, no involucra ninguna presencia física de quienes la constituyen. Y estamos, digamos, de alguna manera en la vanguardia de este tema. El único problema de la constitución en línea de este tipo de sociedades es que estas son sociedades tipo. Es decir, si tú quisieras crear una SAC y adicionalmente ingresarle digamos, establecer un órgano societario distinto al directorio o a la junta o aparte o adicional a esto, no lo podrías hacer, porque estas sociedades tipo en línea no te permiten modificar la estructura de tu estatuto. Lo único que puedes modificar, por ejemplo, es el objeto social y obviamente los nombres de los accionistas que lo constituyen y del gerente, pero más que eso no. Entonces, también podría ser una forma, de alguna manera, que próximamente se puedan instaurar algún tipo de mecanismo para que no necesariamente todo sea de una tipología específica. Las personas constituyen empresas y tienen diferentes intereses para constituirla, diferentes fines económicos. Entonces, creo que la tecnología tiene que ayudarnos también a constituir ese tipo de empresas de la manera en que cada uno de los accionistas quisiera. No solamente tipos o formas específicas, sino una amplitud de opciones para las personas que las constituyen. Hay una serie de servicios también de SUNARP que también va de la mano con este segundo punto de de la directiva dada por la Unión Europea y que ha sido aplicable y, digamos, adoptada en nuestro país, que es que muchos servicios que tienen que ver, que son de relevancia para las sociedades, sean digitales. Por ejemplo, actualmente en la SUNAR podemos sacar vigencias de poder, copias literales, la constitución de empresas la podemos hacer en línea, no solamente la SAC, sino también, por ejemplo, la SA, la Sociedad Anónima Cerrada, la EIRL, entre otras, pero igualmente este tipo de sociedades son tipos de sociedades ya establecidas en el estatuto y se involucran parcialmente algún tipo de presencia física, no son 100% digitales, pero sí involucran parte de su proceso de creación, la digitalización, ¿no? También podemos presentar juntas de accionistas en línea, títulos archivados, la revisión de esos títulos en línea, y también podemos consultar sobre títulos y comunicarnos con la Defensoría del Usuario vía correo electrónico y tener reuniones con ellos mediante aplicativos virtuales, ¿no? Entonces, hay una serie de servicios relacionados con con el tipo de sociedades que
pueden ser actualmente llevados en línea, lo que nos permite digamos, una ganancia en tiempo y también en dinero, ¿no? Entre las medidas tecnológicas que ya he mencionado, muchas de ellas están enfocadas en el registro de personas jurídicas, donde están las sociedades. Y bueno, por ejemplo, en el tema de atención especializada que se dio desde el año 2020, tú puedes comunicarte vía virtual para consultar títulos, por demora en calificación o consultas sobre apelaciones, inclusive, y el uso de la palabra también puede ser digital. Esta atención es transversal, zonas registrales, tribunal registral y dirección técnica registral. Aquí están los correos que se implementaron en su oportunidad para cada una de las oficinas registrales, ¿no? Y actualmente también es importante mencionar que hay obligatoriedad en el uso del sistema de intermediación digital para títulos relacionados con sociedades anónimas abiertas, cerradas, las EIRL y las SCRL. Como les había mencionado también, la constitución de personas jurídicas en línea diferentes a las SACs, como por ejemplo la Sociedades Anónimas Cerrada, la Sociedad Anónima Abierta, la IRL, entre otros. Entonces también tienen parte de digitalización en ello. Y para poder concretar de alguna manera todo este tema de la transformación digital, podemos, digamos, cerrar la idea con establecer que hay una serie de ventajas en el uso de la tecnología y en la transformación tecnológica, ¿no? Entre sus ventajas están la mayor facilidad de comunicación entre los accionistas y los órganos de gobierno, o lo que se dice la gobernanza. Si ahora las sesiones son no presenciales o esa es una política instaurada en mi sociedad, habrá seguramente mayor participación de estos accionistas. Si hay accionistas mayores de edad que no se quieren enfermar o no quieren salir, esa es una forma de poder incentivarlos a su participación. También existía mayor participación en la toma de decisiones, ya que ellos van a participar en las juntas y por tanto también en la adopción de acuerdos. Existe también mayor accesibilidad en la formalización de la empresa, porque existen diferentes canales digitales que permiten a las personas constituir empresas. Puede ser de una manera 100% digital o parcialmente digital, como las opciones que les he mencionado anteriormente, ¿no? Hay un rápido acceso también a servicios relacionados con el registro de sociedad, una serie de servicios que pueden ser proporcionados de manera digital sin necesidad de acercarse a registros públicos. Por último, también hemos considerado un mayor acceso a la información de las sociedades porque puedes acceder a las vigencias, a las partidas, a los títulos archivados de una manera simple y fácil. Por otro lado, también hay una serie de desventajas, ¿no? Las desventajas principalmente en la transformación digital es el desfase en los cambios tecnológicos. De repente nuestra sociedad establece una serie de mecanismos tecnológicos que se utilizan o que se van a implementar en breve, pero de aquí a 3 o 4 meses cambia la tecnología y se utilizan otros. Entonces, ese desfase también es una desventaja en el tema tecnológico y en la digitalización, porque de repente lo que nosotros consideramos vanguardista, mañana ya no lo va a ser, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio con eso. También existe mayor vulnerabilidad a los ataques informáticos, pasa con la pérdida de la información frecuentemente, por eso es importante establecer mecanismos también de protección cuando utilicemos mecanismos tecnológicos en nuestras empresas, ¿no? La falta de protección de datos personales también es un tema que hasta ahora está como em, no muy desarrollado y es importante tenerlo en cuenta porque existen una serie de sanciones e infracciones cuando no guardamos adecuadamente o protegemos adecuadamente los datos personales de nuestros trabajadores, de nuestros accionistas, de nuestros clientes, entre otros, ¿no? Entonces, ojo ahí también con eso porque es importante protegerlos y establecer también mecanismos de protección si utilizamos la digitalización o la web o el internet, ¿no? Para ellos, para procesarlos. Eh, Como ya les comenté, también otra desventaja sería la formalidad de la firma digital y de la necesidad de tener certificados digitales en caso seas eh, representante de diversas empresas, lo cual es costoso.
la falta de información acerca de la forma de uso de servicios digitales. Muchas personas no quieren usar servicios digitales porque creen que es peligroso. Eso pasa muy seguido en el tema bancario. La gente no usa el token o la gente no usa la clave SMS o no baja el app de determinado banco. ¿Por qué? Porque piensa que es peligroso, le pueden robar su información, le pueden quitar su dinero, entre otros. Entonces, creo que esto va de la mano en también tener mecanismos de protección, pero también de informar cómo se usa para que personas que no están muy familiarizadas con la tecnología puedan acceder a ella de una manera segura. Por último, está la pérdida de información por caída de red, que pasa muy seguido también, pero por eso es importante tener un backup adecuado de toda la información relevante, ¿no? Hasta aquí, entonces, bueno, hemos analizado el tema. Es un tema de suma relevancia en nuestro país y a nivel mundial, y yo los aliento y los invito a que sigan investigando sobre esto porque posiblemente esto da para mucho más y ya entrar a la especificidad de cada empresa o de cada negocio o de cada ámbito, ¿no? Porque el sector público también tiene eh, su desarrollo particular, el sector privado también lo tiene. Entonces, este tema da para mucho más. Espero que les haya servido como una base para mayores investigaciones y les agradezco su atención, ¿no? Por mi lado sería todo. Muchas gracias. No sé si igual tienen alguna pregunta o algo así. Estoy a su disposición, quizás en el chat. Em, Sí, ahí, bueno, vi una pregunta que era la diferencia entre la firma digital y la firma electrónica. Recién los leo, discúlpenme, pero no podía leer el chat cuando estaba compartiendo. Pero sí, como les comenté, la firma electrónica es el término general y la firma digital es el término específico y que involucra una clave principal, una clave pública y da una serie de seguridad para quien lo esté usando y sobre todo permite la validez y eficacia jurídica y la comparación con una firma manuscrita, ¿no? Es la firma digital, es la que te dan con el DNI electrónico, si es un certificado que tú lo pides, ¿no? Y bueno, espero que les haya servido este tema, les agradezco mucho. Creo que hay alguien que está levantando la mano, espérenme, Verónica Torres, Buenas noches. si deseas puedes Sí, hablar, tenía una no hay duda. problema, activa tu micro, ¿Qué si tipo tienes de alguna aporte pregunta. se puede hacer en las SACs? Porque tengo entendido que cuando constituyes y quieres hacer aportes en dinero y depositarlo, Eh, los bancos te piden que lleves la minuta con el Cardex. Verónica, no te escucho, no sé si vas a participar, está levantada tu mano, pero no sé si vas a participar o no. No, lo que pasa es que estás muteada, tienes que activar tu micro. ¿Me escucha? Ahora sí creo, ¿no? Ah, ya. Tenía una duda con respecto a las SACs. ¿Qué tipo de aportes se pueden hacer? Porque tengo entendido No te que logro escuchar, todavía. no te logro escuchar. Quizás puedes Hola. poner tu pregunta por el chat, ¿no? Y damos pase a Aide Bernaola, ¿puede ser? Sí, Bernaola, si puedes activar tu micro y hacer la consulta. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Pero creo que la docente no me escucha. ¿Aló? Disculpe. Sí, no, debo tener algún problema con el audio. Eh, no, debo tener un problema con el audio que no les escucho a ustedes. A ver, déjenme ver, déjenme ver cómo lo soluciono. Pero en todo caso, déjenme sus preguntas. A ver si les escucho aquí. A ver, ahí creo que sí los voy a escuchar. Sí, ahora sí los escucho. A ver, creo que primero había quedado con Verónica, me parece. Verónica, tenías una pregunta. Buenas, ¿me puede escuchar?
Sí, ahora sí. Ok, gracias. Tenía una duda con respecto a los aportes que se pueden hacer en las SACs, porque tengo entendido que cuando uno constituye una notaría y quiere hacer un aporte de capital con dinero, tiene que depositar en una cuenta en un banco, pero uno va con una minuta y el Cardex, en caso de las SACs, no puedes ir con una minuta al banco. Entonces, ¿qué tipo de aportes se pueden hacer? A ver si te entiendo. ¿Te refieres a que no se puede hacer un aporte dinerario en la SAC? SACs, las simplificadas, a eso me refería. Ah, ya. No, lo que pasa es que la simplificada no te pide eso, no te pide el aporte primero. Ese aporte lo vas a hacer luego de constituido. Eso pasa también con las sociedades conformadas por el sistema de intermediación digital, por ejemplo, cuando la constituyes en línea. Entonces, te hacen firmar, por ejemplo, en el caso de otro tipo de sociedades que no sean las SACs, te hacen firmar en la notaría una declaración jurada, pero entiendo que en las SACs no te hacen firmar ninguna declaración jurada porque todo el trámite es digital y por tanto tú luego de constituida recién puedes aperturar tu cuenta. Lo que estableces en la SAC, que es una creación, digamos, la creación o constitución de la empresa en línea, tú vas a establecer tu capital, pero luego lo vas a depositar. Entonces no te hagas problemas con eso. Eso lo vas a hacer luego en ese tipo de SACs. ¿Ok? Creo que por ahí va tu pregunta, espero haberla absuelto. Sí, está bien, muchas gracias. Ok. Bueno, Aide, si tú continúas, ahora sí te escucho. Buenas noches, sí. Mi consulta es en referencia a los documentos que tienen firma electrónica. Decía, no sé si entendí bien esa parte, por favor, quisiera que me haga la aclaración. Los documentos que tienen firma electrónica se refieren, o pueden ser documentos donde, que han sido escaneados, por ejemplo, no han sido firmados o simplemente hay una firma que se consigna al documento escaneado. ¿Es así? ¿O estoy? No. Por No. favor. Mira, lo que pasa es que es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre firma electrónica y firma digital. Cuando tú haces referencia a una firma que está escaneada, eso está relacionado con una firma electrónica. Entonces, la firma electrónica va a tener validez siempre y cuando la entidad o el órgano que te lo pide le dé la validez. Por ejemplo, en temas de Indecopi o en temas judiciales, las entidades han establecido que tú puedes presentar, por ejemplo, escritos con firma electrónica, es decir, con firma escaneada, sin ningún problema. Pero cuando estamos hablando de sociedades y de firmas de actas de juntas, por ejemplo, necesariamente tu firma tiene que ser una firma digital. Es decir, tienes que tener un certificado digital dado por RENIEC o por alguna otra entidad acreditada ante el Indecopi. No puede ser una firma escaneada. Si no, tu junta o tu forma de firmar, si es que es necesario que tú firmes el acta de junta, no sería válida. Y tu firma no sería considerada y podría generar algún tipo de observación. En otros lugares, en otros ámbitos, sí es posible, siempre y cuando te lo digan, pero en el tema societario, hasta el momento no hay ninguna disposición que te permita a ti darle validez a una firma escaneada, que es una firma electrónica al fin y al cabo, ¿no? Y una consulta, y si por mutuo acuerdo de las partes, digamos, dos sociedades desean firman un contrato, cualquier contrato puede ser, o un acuerdo, puede ser un acuerdo de confidencialidad, un contrato de, no sé, cualquier tipo, modalidad contractual, y en ese momento, digamos, las partes no están. Es que ¿Sería eso, válido? Sí. Lo que pasa es que eso es distinto, lo que tú me dices. Y las partes Porque acuerdan. sí, es que ahí no estamos hablando de un acto societario en sí, o sea, no estamos hablando de una junta o de una sesión de directorio, de un acto que sea emitido por algún órgano societario. Ahí estamos hablando de un acuerdo civil. Entonces, es un contrato simple. Si este contrato que tú estás firmando es un contrato que no requiere ninguna formalidad y tampoco requiere estar por escrito, entonces tú podrías firmarlo con firma escaneada sin problema. El tema está que luego, cuando ese contrato, si es que sucede el caso, no tenga alguna contingencia, cuando tú vayas a juicio vas a tener que demostrar que hubo un acuerdo entre las partes. Podría ser que lo firmes escaneado, pero también podría haber otro mecanismo, por ejemplo, si tienes correos, si tienes alguna comunicación verbal y grabada de que de repente sí llegaste a constituir este contrato, sí firmaste, entonces eso te puede servir. Pero recuerda que estamos hablando de un ámbito diferente al tema societario, sino estamos hablando acá específicamente de un ámbito meramente civil y que aquí se va a sujetar a la probanza y a las formalidades de cada tipo de contrato.
¿Me Está entiendes? bien. Sí, muchas gracias. Perfecto. Sí, me queda claro. Perfecto. ¿Habría alguna otra pregunta? Creo que no, ¿no? Creo que no hay ninguna otra consulta. Yo les agradezco a todos su atención. Espero que haya sido un tema de relevancia. De verdad que a mí, por ejemplo, cuando lo entré a investigar, me resultó muy, muy interesante porque habían temas que yo no conocía, que de pronto al inicio también, al igual que ustedes, me surgieron una serie de dudas. Y es importante que investiguen un poquito más y que vayan más al fondo para poder, de alguna manera, ayudar a la investigación, ¿no? Los aliento a eso, que sigan investigando sobre este tema porque es un tema que da para largo, de verdad. Un tema que da para largo y que va a estar muy en boga en general, ¿no? Tengo una última pregunta que dice, consulta, las constituciones que se realizan en línea indica que no puedo modificar el estatuto, pero sí lo puedo realizar en un futuro, ¿no? A ver, sí, no te preocupes, o sea, si las constituciones a los que me refiero, por ejemplo, el tema de las SACs, con S al final, o alguna otra constitución en línea que uno cree, son, digamos, cuando tú la creas o cuando tú la constituyes, como están en este proceso en línea, tienen un estatuto tipo. Pero claro que sí, si por ejemplo un artículo que a ti no te parece o que necesitan cambiar por acuerdo de las partes ya no sirve para el momento, tú puedes hacer una modificación parcial o total de tu estatuto que se someterá a las normas actuales, ¿no? O sea, es decir, una presencia física, porque todavía no hay ningún cambio de estatuto que se realice de manera 100% virtual. Entonces sí tendrías que seguir todas las formalidades de ley para realizarlo, pero definitivamente que lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, habiendo ya respondido la última pregunta, les vuelvo a reiterar, investiguen mucho, ha sido un placer llevar esta clase con ustedes, espero verlos pronto en alguna otra clase y les agradezco infinitamente su atención. Cuídense mucho, hasta pronto. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.